Gracia y paz a todos los suscriptores o no aquí en el canal. En este vídeo hablaremos sobre la ubicación del Jardín del Edén, para que podamos entender la profecía de Isaías 66 respecto a la creación de una nación, ocurrida de la noche a la mañana. Con esto podemos entender el verdadero brote de la higuera descrita por Jesús en Mateo 24. Y también entender de qué se trata la señal del profeta Jonás. Mira el vídeo hasta el final y asegúrate de ver los demás vídeos. Estamos muy cerca del arrebatamiento y del comienzo de la tribulación. Y esto es un hecho a los ojos del Espíritu Santo y revelado en Josué. Sin embargo, pocos, una minoría, pueden verlo. Antes del arrebatamiento, el corazón de piedra de la humanidad debe ser quebrantado, molido y arado, para que en él pueda sembrarse abundantemente la semilla de la palabra de Dios, como en un campo que se está sembrando. Sabemos que la palabra ha sido plantada desde hace mucho tiempo, pero la conversión, el arrepentimiento y el nacimiento de una nueva criatura se produce aquí y allá, pero ya no como en la época de los verdaderos apóstoles. No hubo una mirada mundial y unánime a Dios, nunca como en el brote de una plantación, donde en un día solo se ve la tierra preparada, solo se ve la tierra arada, solo se ve el barro triturado, y, otro día, se ve la tierra completamente verde, con el brote de las semillas que allí fueron plantadas. Esta mirada mundial y colectiva en unanimidad, esta mirada masiva a Dios, será preparada y hecha por Dios. ¿Quién preparará la tierra? Preparará los corazones de estos hombres con lo que pronto vendrá, descrito en Zacarías y otros. Dios preparará el terreno, la semilla será sembrada, por la señal de una posible destrucción de la humanidad. Con esto, al final, se predicará al mundo entero el Evangelio eterno de una vez por todas, haciendo brotar la higuera para siempre. El fin, y esta generación que será quebrantada no pasará. Ya sea para algunos por temor a la muerte y aniquilación de la especie humana, para otros por temor a Dios, para que el mundo entero mire a Dios, y esta mirada global sirva de testimonio de que todos fueron llamados. Sin embargo, pocos perseverarán en la fe será el testimonio de que todos fueron advertidos que hay un solo camino. Jesucristo, la verdad y la vida, cumpliendo así la profecía de Mateo 24. Porque todo lo que Dios dice y promete, Él lo hace, ya sea el hombre lo quiera o no, y así será. El Evangelio será buscado en todo el mundo, pero poco comprendido, porque tropezarán con vanidades y pasiones, tropezarán con falsos profetas y mentiras de la carne y entrarán en apostasía. Note lo que Dios nos dice. Mateo 24, versículo 14, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La predicación relatada en Mateo 24 tiene lugar cuando los habitantes de la tierra, sin importar país y región, miren los acontecimientos que estarán presenciando en los días que pronto vendrán, y surgirá en ellos el sentimiento de aniquilación y destrucción de la humanidad. Y brotará la higuera, y esta generación no pasará. Mirarán y relacionarán los acontecimientos con la palabra de Dios. Y solo entonces el Evangelio del reino será predicado en todo el mundo, preparando el camino hasta el fin. Para estos hombres que tendrán el corazón destrozado, serán enviados los 4 ángeles de Dios, los 4 querubines, que el mundo no entiende, porque en el mundo se predican verdades a medias con mentiras a medias. Sin embargo, en Ezequiel, Apocalipsis y otros, nos dejan muy claro que son los 4 querubines. Para algunos, los 4 ángeles son terror y condenación, sin embargo, para otros, los 4 ángeles son enseñanza y el camino hacia una vida con Cristo. El mismo Evangelio eterno de Cristo que nos enseña el camino de la vida eterna es el mismo Evangelio que testifica y testificará contra aquellos que pasan junto a Jesús. La misma espada de 2 filos, que corta al hombre del mundo y lo injerta en el cuerpo de Cristo. Esta misma espada, por Dios, corta las ramas que no dan fruto, no por la voluntad de Cristo, ni por la voluntad del Padre, y sí, por voluntad de los mismos injertos, que rechazan el cuerpo en el que fueron injertados,
no dando buen fruto. La palabra de Dios y el Evangelio eterno de Cristo están ahí para todo aquel que quiera ser parte del reino de Dios. Sin embargo, no todos quieren conocer la espada flamígera, ni los querubines, y por eso niegan conocer a Dios. Porque no comen del fruto de la vida, que es Jesús. Sin embargo, este rechazo no es culpa de Dios, sino que es culpa del mismo hombre, que no puede ni quiere arrepentirse de sus pecados, que lo expulsan del paraíso, por no conocer la palabra de Dios, que es la espada flamígera. Y por orgullo y soberbia no buscan conocer verdaderamente a Jesús, conociendo a los querubines, que es el Evangelio eterno de Cristo. Así, los hombres, por sí mismos, por su ignorancia respecto a la palabra de Dios y al Evangelio de Cristo, se alejan del huerto, del reino de Dios y se ven impedidos de comer del árbol de la vida, que es Jesús. Solo hay que observar en Génesis 3. Para que el hombre no parta del árbol de la vida y tenga vida eterna viviendo en pecado. Para que no coma indignamente del fruto de la vida. Se colocaron los querubines y la espada flamígera para proteger el huerto y el fruto del árbol de la vida. Está muy claro, detente y piensa. Es como si los querubines y la espada flamígera formaran un muro infranqueable para el reino de Dios, que es el jardín. Sin embargo, Jesús, la verdad y la vida, es la puerta en este muro, y así, conociendo a los querubines y la espada flamígera, conoceremos la puerta, que es Jesús. Así, conociendo el Evangelio eterno de Cristo, conocemos a Cristo, y de él y por él podemos comer el fruto del árbol de la vida, que es el mismo Jesús, que nos atrae hacia sí. Note lo que Jesús nos dice. Juan 12, versículo 32, y yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Jesús es la puerta, erigida en la cruz y abierta cuando resucitó, para atraernos hacia él, que es la verdad y la vida. La verdad es la puerta, que es Cristo, que es también la vida porque él vive para siempre. El que no pase por esta puerta, no comerá del fruto de la vida, ni participará de su reino, que hoy ha llegado a nosotros, no siendo de este mundo carnal, sino, en espíritu, en verdad y vida, ya en Jesús, no siendo de apariencia exterior sino interior. Dentro de cada uno que está en Cristo, injertado en el cuerpo, del cual Jesús es cabeza, pasando por la puerta y alimentándose del fruto de la vida. Este reino de Dios ya vino y fue establecido en espíritu, no siendo visible para que todo ojo lo vea, pero sí visible por la fe, pero pronto vendrá, al final de la tribulación, entonces sí, todo ojo verá, será visible y palpable, porque los justos vivirán de la fe, y no de lo que pueden ver y tocar. Note lo que Jesús nos dice. Lucas 17, versículos 20 y 21. Y cuando los fariseos le preguntaron cuándo vendría el reino de Dios, él les respondió y dijo: El reino de Dios no viene con las apariencias. Tampoco dirán, aquí está, o aquí está, porque aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Hoy vivimos por la fe en Jesús, conociendo la verdad y la vida. Con esto podemos extender los brazos y alimentarnos del fruto del árbol de la vida. Como no somos ajenos a la palabra de Dios, no somos ajenos a la espada flamígera, ni a los querubines, al ángel de la Iglesia, que nos presentó a Jesús y fuimos sellados por el Espíritu Santo, para que no fuéramos quemados cuando extendimos los brazos y buscamos la vida eterna. Note lo que nos dice la palabra de Dios. Génesis 3, verso 22 al 24, entonces dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora bien, para que no extendiera su mano y tomara del árbol de la vida, y comiera y viviera para siempre. El Señor Dios lo envió del jardín del Edén a cultivar la tierra de donde había sido tomado. Y cuando hubo expulsado al hombre, puso querubines al oriente del jardín de Edén, y una espada de fuego para que caminara alrededor, para guardar el camino hacia el árbol de la vida. Fue colocada alrededor del reino de Dios, su palabra, la espada flamígera, que impide al hombre en pecado entrar al huerto sin la justificación de Cristo. La Biblia en su conjunto nos revela a Dios,
el huerto, el fruto y en consecuencia el camino y la puerta. También se colocaron los querubines, al oriente, de donde sale el día, que son los mismos que los de Ezequiel 1, que son el Evangelio eterno de Cristo en su plenitud. Los 4 evangelios se encuentran a lo largo de la palabra y en ciertas secciones de manera explícita y en otras de manera implícita, con parábolas y enseñanzas que solo en la luz de Cristo, guiados por el Espíritu Santo, podemos comprender. El Evangelio de Cristo, el Nuevo Testamento, que incluye los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que nos son garantizados por la palabra de Dios en la visión de Ezequiel. De modo que no hay otros además de estos 4. Para que los hombres no se dejen engañar por otro evangelio que parece ser de luz, incluso parece ser un ángel de luz, pero, en verdad, llevará a muchos a las tinieblas, como son enseñanzas y doctrinas de demonios. Ezequiel confirma que solo hay 4 evangelios, para no dejarse engañar. El apóstol Pablo, consciente de esto, nos dejó una advertencia, por si no se entendiera el pasaje de Ezequiel, pero en él queda muy claro que los 4 evangelios, que hablan de Cristo, nos presentan a Dios, el Espíritu Santo. El pacto y el reino. Note lo que Dios nos dice a través de la carta de Pablo. Gálatas 1, versículos 8 y 9. Pero incluso si nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciamos otro evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea anatema. Así que, como ya os hemos dicho, ahora también os lo vuelvo a decir. Si alguno os predica un evangelio diferente del que ya habéis recibido, sea anatema. Pronto aparecerán muchas cosas además de lo ya aparecido con relación a los evangelios, buscando contradecir y desacreditar la palabra de Dios, y principalmente, desacreditar los 4 evangelios, porque no saben lo que escribió Pablo ni lo que escribió Ezequiel 1. Se trata de los únicos 4 evangelios verdaderos de Cristo son, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los demás que aparecen son mentira, son anatema. En los evangelios y en toda la palabra de Dios conocemos a Jesús, la verdad y la vida. Cristo vino al mundo como hombre, se entregó en sacrificio como el toro, el cordero a imagen del buey, subió a lo más alto del cielo, como un águila para observarnos desde allí, y pronto regresará como rey, para que todo ojo vea al león, el león de Judá. Note lo que Dios nos dice en Ezequiel 1. Ezequiel 1, versículo 10, y la semejanza de sus rostros era como el rostro de un hombre. Y del lado derecho los 4 tenían cara de león, y del lado izquierdo los 4 tenían cara de buey, y los 4 también tenían cara de águila. Los 4 querubines presentan lo mismo, al igual que los 4 evangelios, y especialmente el Evangelio eterno. Pregunto. ¿Qué cambia la figura, o la imagen literal de un querubín, o de los ángeles en cuestión, en tu vida? No cambiará en absoluto. No nos importa la pregunta de cómo son los ángeles. Sin embargo, en relación a la enseñanza, que solo hay 4 evangelios que hablan de Cristo y todo lo relacionado con el reino, esto hace mucha diferencia en un mundo con mentiras predicadas, y sobre todo, para los días de tribulación, donde aún muchas mentiras surgirán. Sin embargo, esta es la verdad, descrita en Ezequiel 1. Solo hay 4 evangelios de Cristo, que son el ángel de la Iglesia, que nos presentan a Jesús. Con esto los evangelios nos presentan la verdad y la vida, nos revelan a Dios. Esta es la verdadera enseñanza de Ezequiel 1, especialmente para aquellos que lamentablemente pasarán por la tribulación. Volviendo a la cuestión del reino. Quien quiera entrar al jardín del Edén, que hoy es el reino de Dios en espíritu, y comer del árbol de la vida, que es el cuerpo de Cristo, debe intimar con el ángel de la Iglesia, intimar con los querubines y ser íntimo de la espada flamígera hasta el punto de no quemarse al extender la mano, y comer el fruto del árbol de la vida. Íntimo, al punto que sus buenas obras, siendo el nacimiento de una nueva criatura en Cristo, puedan pasar la prueba y recibir este alimento, para la salvación, para la vida eterna,
comiendo del fruto del árbol de la vida. Debemos tener intimidad con la espada ardiente que es la palabra de Dios, no en términos de memorizar los capítulos y versículos de la Biblia, sino más bien, comprender y vivir lo que se nos dice y enseña. Debemos conocer a Jesús verdaderamente, con el corazón abierto, comer el cuerpo de Cristo, comer el árbol de la vida de manera digna, sabiendo lo que comemos y por qué comemos, y no comiendo como los perros, que comen cualquier cosa que les dan, sin saber de dónde vienen y a dónde van, así que no deis cosas santas a los perros. Note lo que Jesús nos dice. Mateo 7, versículo 6, no deis cosas santas a los perros, ni echéis vuestras perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Hay muchos perros por ahí, alimentándose de la carne de Jezabel, alimentándose de mentiras, otros, los ciegos guiados por los ciegos, están pensando en comer la verdad, comen sin saber lo que comen, reciben lo que no saben, entonces comen indignamente, por lo tanto, no saben distinguir entre el Espíritu Santo y la mentira de los falsos profetas que les ofrecen Jezabel, Nicolaísmo y Balaam. Otros son como cerdos, porque piensan que sus pezuñas hendidas son suyas para la santidad. Por eso se colocan por encima de todo y de todos, como si fueran dueños de la verdad, dueños de la palabra y de Dios, hasta el punto de pisar las perlas, las verdades que se les dicen. Por eso muchos no prestarán atención a nuestra predicación. Debemos comer el fruto de la vida de manera digna, sabiendo lo que comemos y por qué lo comemos. Por eso, las ovejas de Cristo tienen pezuñas hendidas y mastican lo que comen, y así, comen dignamente lo que se les da. Ellos por la palabra de Dios. Debemos mirar dentro de nosotros mismos y evaluarnos en relación a conocer y vivir a Cristo. Porque en Cristo no hay condenación, por eso en Cristo somos dignos de comer del árbol de la vida. El ministerio de injusticia y el espíritu del anticristo operan en el mundo, los cuales niegan a Jesús, y lo ven como un hombre que murió, no viendo la vida que está en nosotros provista por él. Por eso, los que están en el mundo, duermen. Abrazados por la mentira, mueren por sus debilidades y enfermedades, bañados en sus vanidades y pasiones, sin conocer a Cristo. Porque, si conocieran la palabra de Dios, si conocieran el Evangelio eterno de Cristo, si conocieran a los querubines, si conocieran la espada flamígera, podrían comer del fruto del árbol de la vida, porque conocerían a Cristo y el reino de Dios, que ya es nuestro en espíritu. ¿Quién participa del cuerpo del Señor sin conocerlo, sin conocer el reino, participa indignamente, participa débilmente, enfermiza e indignamente? Sus pecados permanecen sobre ellos y son cortados del cuerpo, porque no son dignos del cuerpo de Cristo, porque no son dignos de la verdadera iglesia, que no es de piedra. Por lo tanto, la iglesia falsa no participa de la vida de Cristo, sino que se condena a sí misma, culpable de la crucifixión del justo, de la perforación de su carne y del derramamiento de su sangre. Ellos son los que niegan la vida, porque no viven en Cristo, ni permiten que Cristo viva en ellos. Hay testimonio en el cielo, y uno de ellos es el del Espíritu Santo, que habita en nosotros, cuando decimos sí a Jesús. Y en la tierra, a los del mundo, damos nuestro testimonio en memoria de Cristo, hasta que Él venga al final de la tribulación. Damos testimonio sin culpa ni vergüenza ante los hombres, bautizándonos en agua y comiendo la cena del Señor mientras nos reunimos con nuestros hermanos. Esto no tiene nada que ver con la iglesia de piedra, sino, entre hermanos, todo tiene que ver con la iglesia que somos, cada uno de nosotros en Jesús, para ser dignos de Él. Note lo que Dios nos dice en la carta de Pablo. 1 Corintios 11, versículos 27 al 30, por tanto, cualquiera que coma este pan, o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y coma así de este pan y beba de esta copa. Porque el que come y bebe indignamente, come y bebe para su propia condenación, sin discernir el cuerpo del Señor.
Por eso hay entre vosotros muchos débiles y enfermos, y muchos que duermen. La Iglesia verdadera sabe y tiene certeza, inquebrantable e incuestionablemente, que es la Iglesia en Cristo, que conoce al verdadero pastor y él la conoce. Esto es digno del cuerpo de Cristo. Fuera de Cristo, nada somos. Cristo vive en nosotros, porque somos injertados en él, porque somos parte de su cuerpo, que es justo y fiel, que nos permite extender los brazos y comer del árbol de la vida, comer de la vida eterna. Así, para nosotros no hay convicción. Romanos 8, versículo 1, así que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan según la carne, sino según el Espíritu. Esto ya es para nosotros en el Espíritu. En Cristo, tenemos la oportunidad de entrar al reino de Dios, del cual fuimos separados por la acción del pecado. Por la gracia de Cristo somos justificados ante Dios, al dejarnos hacer una nueva criatura. Ya no heredará de la muerte, sino heredará del Padre que está en los cielos, heredará del reino, que vino a nosotros en espíritu y en la verdad. Este reino, del que ya somos parte en Cristo, no es visible desde fuera, no es visible a los ojos de la carne. El reino de Dios ya ha llegado, es visible en espíritu y estamos habitados por el Espíritu Santo de Dios, quien nos unge, nos sella y nos consuela. El Espíritu Santo es la prenda de la vida eterna, y garantiza, a través de la justificación de Cristo, nuestra entrada al paraíso, hoy en espíritu, pero que pronto llegará para que todo ojo lo vea. ¿O crees que Jesús engañó al ladrón diciéndole que ese día estaría en el paraíso? Lucas 23, versículos 42 y 43, y dijo a Jesús: Señor, acuérdate de mí, cuando vengas a tu reino. Y Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Allí, en la cruz, se consumó. Jesús abrió la puerta en sí mismo, para la salvación de todos los que dicen sí a él. Desde allí, se consumó el sacrificio perfecto, se rasgó el velo de carne que nos separaba de Dios, y se abrió la puerta. Desde entonces, la salvación estaba garantizada para la Iglesia. Solo en él hay salvación, y nosotros, siendo parte de su cuerpo, también somos salvados, y lo acompañamos al reino de Dios, que, hoy, ya está en nuestro poder. Espíritu en el paraíso, en el reino. En cuanto al ladrón, es sencillo. Se dio cuenta de su condición de pecador. Allí, en los últimos momentos de su vida, aceptó trabajar en la viña. Aceptó y reconoció su condición de pecador, reconoció en Jesús la verdad y la vida. Aceptando y pidiendo la gracia de Cristo, en sus últimos momentos encontró el tesoro, encontró la puerta. Fue parte de la viña, con esto pudo entrar al reino, pudo estar con Jesús en el paraíso. El reino ya vino, el paraíso, es el tesoro que pocos pueden encontrar, porque no es externo en apariencia, sino interno. Sin embargo, según la palabra y profecías de Dios, este reino invisible pero real pronto vendrá con Jesús, en forma visible y tangible, con sus cuerpos incorruptibles y glorificados. Entonces, sí, será para que todo ojo lo vea, hasta que incluso aquellos que lo traspasaron, que negaron a Jesús. Quien quiera entrar al paraíso, que es el reino de Dios, y comer del árbol de la vida, para tener vida eterna, debe conocer al ángel de la Iglesia, y así conocerá a Jesús, la palabra de Dios, el palabra que se hizo carne. Del Evangelio eterno de Cristo proviene la verdad y la vida, atrayéndonos hacia Él, buscando matar nuestros sentimientos. Caminamos en Cristo, como parte de su cuerpo, caminando según la voluntad de Dios, siguiendo esta fuente de agua viva, siguiendo este río que nos guía al reino del Padre, al paraíso y a la vida eterna. Son 4 ríos, que brotan de un solo río dentro del huerto, que brotan del reino de Dios, fuente de agua viva, que es Jesús, la plenitud de todas las cosas. De la misma manera que sus 4 evangelios se extienden del único evangelio eterno de Cristo, la palabra de Dios, la plenitud que Él trae a sí mismo, al ser atraídos por Él, para seguir su camino,
dirigiéndonos hacia la fuente, guiados por el Espíritu Santo. Tenga en cuenta esta relación. El Evangelio de Cristo es son 4 querubines, 4 ángeles, pero también, son 4 ríos, que brotan de un solo río, su plenitud, que es Jesús, el río de riqueza incomparable, que está al alcance de todos, pero no todos quieren comprometerse con Cristo, pocos quieren bañarse en esta agua, pocos quieren comer este pan y beber este vino. Si buscamos a Cristo, pasaremos por los querubines, pasaremos por la espada flamígera, y encontraremos el tesoro, encontraremos el paraíso, al pasar por la puerta. Por eso, somos guiados por el Espíritu, caminando en la palabra hasta su plenitud, Jesús, la verdad y la vida, la puerta al tesoro escondido. Juan 14, versículo 6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así, debemos seguir el Evangelio de Cristo. Para conocer a Cristo, debemos seguir el río, el camino, hacia su plenitud que está en el huerto, que está en el reino. Observa lo que Dios nos dice. Génesis 2, versículo 10, y salió un río del Edén para regar el jardín, y de allí se dividió y quedó en 4 brazos. Se rasgó el velo de la carne y se abrió una puerta, al paraíso, se abrió una puerta al reino de Dios, que es Cristo. Sin embargo, aún con este velo rasgado, y esta puerta abierta, pocos pueden encontrarla. Muchos no quieren mirar a Cristo, caminar y entrar por Él, porque viven en la mentira de la puerta ancha. Mateo 7, versículos 13 y 14, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por él, y porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que lo encuentran. La puerta del paraíso fue abierta en Cristo por Cristo mismo, y la puerta de la prisión fue rasgada. Sin embargo, no todos quieren salir de esta prisión, prefieren ser presos de mentiras, todo tipo de engaños y adiciones formando un falso evangelio, que son fermentados y preparados por los hombres, por lobos codiciosos, en busca de su propio beneficio en el encuentro de sus vanidades y pasiones, prefiriendo así pasar por la puerta ancha que conduce a la perdición. Es triste ver que muchos no quieren entrar por esta puerta, porque miran las actitudes de las personas falsas que hay. Y hacen de los falsos sus piedras de tropiezo, ya sea por falsos apóstoles, falsos profetas, falsos pastores y falsos hermanos. Algunos heridos por la carne y por el comercio establecido en los templos de piedra. Este hecho carnal remueve la carne, y hace que la carne tropiece con su propia carne. Por eso muchos tropiezan con ellos mismos y con los demás, como argumento y excusa de su caída. Muchas cosas, entre ellas la vanidad y sobre todo el dolor de un hermano, el dolor de un pastor, el dolor de la venta de la fe, el dolor de los políticos que se dicen cristianos, el dolor de las simpatías y la macumba gospel, el dolor del cantante de gospel y muchas otras cosas. De carnalidad, que están siendo tropezadero para muchos que, en verdad, no tropiezan con los hombres, sino que tropiezan con una piedra aún mayor, que es la palabra de Dios, que es la palabra, el que murió en el cruz para toda la humanidad y es despreciada por ellos. Muchos están dejando a Cristo de lado y prefieren argumentar que no quieren seguir el camino debido a los hombres mismos, a los lobos, a los perros avariciosos, a los ciegos que guían a otros ciegos. Cuentan y culpan a Dios porque son perseguidos, ofendidos, indignados, entre otros argumentos y excusas, por abandonar el camino. No quieren, de ninguna manera, ser afligidos, por lo tanto, se desaniman, se enfrían, apostatan de la fe, se pudren y caen del lugar que nunca conocieron, por no hacer un compromiso fiel y verdadero con Cristo. Para ellos, su yo, su ego, vale más que el acto de Cristo en la cruz. Jesús dijo. Juan 16, versículo 33, estas cosas os he dicho, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulaciones, pero confiad, yo he vencido al mundo.
La aflicción está allí, en el mundo, donde opera la injusticia, por acción del espíritu del anticristo, para que el hombre no encuentre la puerta, y los que la encuentran, quedan afligidos y agraviados, para que se desanimen y no hagan nada. No persistir en la fe. Hay tantas aflicciones e injusticias, sin embargo, además de ellas hay falsas profecías, algunas compradas con pics, y otras, falsamente profetizadas para la elevación del ser carnal en su ego. Como nunca suceden, el hombre culpa a Dios y mira la palabra entera como si fuera falsedad y engaño. Hoy los hombres no saben qué es la persecución contra la Iglesia. No saben por qué deben tomar su cruz y seguir a Cristo. No conocen la persecución como la gente de la Iglesia primitiva, y principalmente, como lo comprobarán los últimos que se convertirán durante la tribulación, muchos. Solo en la tribulación darán a luz una nueva criatura, por lo tanto, será terrible. Días para las mujeres embarazadas, la Iglesia que se convertirá en iglesia ante la muerte, entonces sí. Muchos probarán la persecución y los días terribles que serán, como nunca los hubo, ni los habrá. Sin embargo, la señal está ahí para que muchos despierten y se conviertan. Antes de la tribulación vendrá el arrebatamiento, pero mucho antes brotará la higuera a nivel mundial. Después de que brotará la higuera vendrá la falsa paz y tranquilidad, y así vendrá la apostasía, donde la humanidad entrará en los tiempos de Noé. Solo entonces será quitado lo que retiene al anticristo. Solo ese día vendrá el ladrón y se llevará su tesoro y nadie lo verá, nadie abrirá la boca y dirá, la Iglesia ha sido tomada. Por tu ego, por haber quedado atrás, también por el caos, la muerte y el infierno que entraron al mundo dando inicio a la tribulación. Ese día comenzará el verdadero terror, la caza y persecución por odio contra este pueblo, que solo durante la tribulación se permitirá convertirse en la Iglesia de Cristo. Todo el mundo. Note lo que dijo Jesús. Mateo 24, versículo 14, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El mundo en masa, todas las naciones, mirarán el Evangelio. Mirarán al ángel de la Iglesia y a la espada flamígera, al final, el mundo entero, unánimemente. Mirará la palabra de Dios, para cumplir en sí las profecías que inician los últimos días. Y esto sucederá con el arado que será hecho por Dios mismo, para que el hombre que duerme, despierte. Para que el corazón de piedra se convierta en polvo, y así, esté preparado para recibir la semilla de la palabra de Dios. A nivel mundial, de manera masiva, colectivamente, los hombres buscarán respuestas en la palabra de Dios. Buscarán encontrar la puerta al paraíso. Encontrar el reino y comer del fruto del árbol de la vida. Cristo nos atrae hacia Él, y por el Espíritu Santo nacemos como nueva criatura, ya no nacida de la carne, a la que se le impedía extender su brazo hacia el árbol de la vida, comer del fruto y tener vida eterna. Jesús nos guía y nos coloca en el paraíso, nos coloca en el reino, que ya está en el Espíritu. Todo es en Cristo y para Cristo, esta es la plenitud que le da la voluntad del Padre. Nótese lo que Dios nos dice en la carta de Pablo. Colosenses 1, verso 18 al 20, y Él es la cabeza del cuerpo, de la Iglesia. Él es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Porque fue del agrado del Padre que toda la plenitud habitara en Él, y que, habiendo hecho la paz por Él mediante la sangre de su cruz, por Él reconciliara consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en nosotros. Cielos. Sin embargo, la carne de los hombres, en sus vanidades y pasiones, no les permitirá encontrar el jardín, no les permitirá encontrar el verdadero tesoro, porque están ciegos ante el reino, el paraíso. Aunque ven, no ven la verdad y la vida. La carnalidad no les permite pasar por los querubines y la espada flamígera, por lo que no pueden extender los brazos y comer del árbol de la vida, ya que no son dignos de Cristo. Pronto, este reino, hoy espiritual, vendrá de manera visible y tangible para que todo ojo lo vea, incluso aquellos que lo traspasaron,
Y no tiene que ver con el soldado romano allí en la crucifixión, sino con todos aquellos que niegan la palabra, niegan su reino, los que niegan el pacto que es Cristo. Muchos niegan a Jesús porque no conocen la palabra. Otros no participan de la cena del Señor ni del bautismo en agua. No participar de lo espiritual de Dios, ni de lo visible y tangible, que sirve y da testimonio delante de los hombres, para que muchos, de los que no tienen a Jesús, tengan conocimiento de Cristo y de su palabra, para que Él busque. Para que puedan sentir el mismo amor y entrar en el camino, y así tomar una postura correcta ante el Señor. En primer lugar, amando a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, hasta el punto de dar testimonio de las cosas de Cristo, para que también nuestro prójimo encuentre el mayor tesoro que pueda encontrar. La actitud de declarar, ante todo y ante todos, que hemos tomado una decisión ante Dios, tanto en el Espíritu, por el cual somos sellados y bautizados, como, ante los hombres, en el bautismo, en la participación del pan y en la difusión de la palabra, no sintiendo miedo ni vergüenza al decir que servimos a Jesús, y esto lo hacemos en testimonio y memoria de nuestro Señor y Salvador hasta que Él venga, porque Él vive para siempre. Mateo 10, versículos 32 y 33, por tanto, al que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Alguna vez has prestado atención a los malos testimonios que se dan hoy? Pregunto. ¿Da testimonio de la verdad y la vida? ¿O testifican en beneficio de sus intereses, vanidades y pasiones? Somos y debemos ser testigos de Cristo ante los hombres, para que la verdadera obra pueda realizarse también en sus vidas. Esto es para salvación de muchos, pero condenación de muchos otros, que viendo, ven, y si no perciben, son culpables en sí mismos, y oyendo, escucha, y si no entiendes por ti mismo eres culpable. De modo que si no se convierten, sus pecados no les serán perdonados. Nadie en el cielo, en el mar, en la tierra o abajo, podrá exculparse alegando no conocer la verdad, justificándose en la ignorancia. Pronto, el Evangelio eterno será proclamado en todo el mundo, y nadie podrá decir que no fue advertido. Sí, todos fueron, son y serán advertidos por igual, sin embargo, no todos están abiertos a la advertencia. Por lo tanto, no ven, están ciegos, porque no están ungidos por el Espíritu Santo, sino que se dejan guiar por espíritus inmundos y demonios, no viendo claramente las cosas de Dios, las cuales, sin Cristo, son para ellos solo parábolas y cifras. Note lo que Jesús nos dice. Marcos 4, versículos 11 y 12, y les dijo: A vosotros os es concedido saber los misterios del reino de Dios, pero a los que están fuera todas estas cosas les son dichas en parábolas, para que cuando vean, vean. Y no entender, y cuando oyes, oyes y no entiendes, para que no se conviertan y sus pecados sean perdonados. El pico de las advertencias llega, con el brote de la higuera, y este es el testimonio, para que nadie pueda justificarse por ignorancia, pues todos son y serán conscientes de que la verdad y la vida es Jesús. El hombre sin Jesús no puede extender los brazos y alimentarse del fruto del árbol de la vida, porque está en pecado, es expulsado del reino, es arrojado del huerto, quedando heredero de Adán. Todo el mundo puede y tiene derecho a brotar y dar buenos frutos en Cristo. De lo contrario, siguen cayendo y secándose, porque Cristo no encuentra buen fruto en ellos, porque no son parte del cuerpo de Cristo, no son parte de la viña, ni del olivo, ni de la higuera, por tanto, quedan malditos en la herencia de la carne y del pecado, secándose y muriendo lejos del huerto, lejos del reino, lejos de la verdad y de la vida. Muchos por ahí, a los ojos de otros ciegos, incluso parecen brotar y dar frutos, alardeados y exaltados por sus propias bocas y lenguas, exaltados por sus bromistas, bufones de la corte y fans organizadas. Sin embargo, a los ojos de Cristo, son hombres inflados,
que no son lo que se presentan a los hombres, pero que no pueden engañar a Dios. Son el producto mentiroso de la carne, pretendiendo ser fruto del olivo, que no miente, pero en este caso son frutos mentirosos. Mienten que viven y caminan según el Espíritu Santo, oprimiendo a los pobres y blasfemando, sin embargo, en verdad, se dejan guiar por espíritus inmundos y demonios. Son las sinagogas de Satanás las que relacionan la fe con las riquezas materiales. Recuerda sí. No tropezaremos por esto, ni abandonaremos nuestra fe, Dios y salvación. Habacuc 3, versículos 17 y 18, porque aunque la higuera no florece, ni hay fruto en la vid, el producto del olivo yace, y los campos no dan alimento, son quitadas las ovejas del prado. Y no hay vacas en el redil, sin embargo, me alegraré en el Señor, me alegraré en el Dios de mi salvación. No hay ni habrá argumento para el hombre que justifique el abandono de Dios, o que le justifique quedarse fuera del reino, que ya fue establecido interiormente en la primera venida de Cristo. Por eso pocos pueden verlo, porque son carnales, quieren ver y tocar, no hay fe en ellos, sin Cristo. Todo es para ellos en parábolas y figuras retóricas. Desafortunadamente, muchos quedarán fuera, porque niegan el reino ya establecido por la fe en el Espíritu. Muchos, en lugar de mirar al reino, la verdadera nación santa establecida en un día, descrita en Isaías 66, y darle gloria a la verdad y a la vida, la cambian, la niegan y ponen en su lugar sus intereses más oscuros, por lo que pueden. Ven y tocan, pero que, en verdad, en lo que creen está lejos de ser la nación santa, porque niegan la piedra angular, niegan a Jesús, con eso niegan a Dios y todo lo que tienen les será quitado, porque no dan fruto en Jesús. Mateo 21, versículo 43, por eso os digo que el reino de Dios os será quitado, y será dado a una nación que produzca sus frutos. Isaías 66, es el establecimiento del reino de Dios por Cristo, allá en el pasado. Cuando fue levantado en la cruz, con esto nació la verdadera nación santa, el verdadero Israel del Señor. Este reino espiritual, que nunca negaremos el nombre de Cristo, su palabra y su testimonio. Note lo que Dios nos dice en Isaías. Isaías 66, versículo 8, ¿quién ha oído jamás tal cosa? ¿Quién ha visto cosas similares? ¿Podría nacer una tierra en un solo día? ¿Nacería una nación de una vez? Pero Sión ha estado de parto y ya ha dado a luz a sus hijos. En una hora no hubo reino de Dios, ya que la humanidad estaba condenada a la muerte y al infierno. No hubo salvación, solo hubo el reino de las tinieblas dominado por Satanás y sus demonios. Sin embargo, cumpliendo las promesas de Dios, incluida la de Isaías 66, pronto, en un solo día, se estableció, se creó, vino al mundo y nació de una vez la nación santa, el verdadero Israel del Señor, que es la Iglesia de Cristo y del reino en espíritu, que el mundo odia y se opone. En Jesús fuimos establecidos como reino del Padre y sacerdotes, ¿y quién puede ver el reino? Los que pueden ver el reino, el paraíso y comer del fruto del árbol de la vida son todos los que nacieron del Espíritu. Y la carne no es obstáculo para ver el reino, el paraíso, porque somos íntimos de la palabra de Dios. El ángel de la iglesia y la espada flamígera. ¿Y quién es testigo de esto? Sí. Muchos de los que estaban allí cuando Jesús habló de la promesa del reino en Mateo 16 permanecieron vivos y vieron el reino establecido cuando Jesús fue crucificado y al tercer día resucitó. Allí en la cruz se estableció el reino, el huerto y el paraíso fueron revelados a los verdaderos adoradores, que son la nación santa, el reino del Padre. Juan 4, versículo 23, pero viene la hora, y ya es, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre busca quienes lo adoren. El hombre tuvo y tiene, en Jesús, el derecho de nacer de nuevo, ya no de la carne, sino del Espíritu Santo, que vino y permanece, sellando a cada uno que dice sí a Jesús hasta que termine el tiempo determinado y el reino,
que hoy es espiritual, llega de manera visible y tangible al final de la tribulación. Note la promesa de Jesús a aquellos que presenciaron el establecimiento del reino, la fundación de la nación santa. Mateo 16, versículo 28. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Muchos presenciaron la venida del reino, y pudieron ver, incluso tocar, como lo hizo el apóstol Tomás en el cuerpo de Cristo, incorruptible y glorificado. Sin embargo, hoy muchos niegan el reino que ya ha venido, así, por ignorancia, vanidad o de otra manera, niegan la verdad y la vida, se saltan el pacto. Hoy en día, algunos predican el reino que ha venido, pero no conocen ni entienden el reino que vendrá. Otros predican el reino que vendrá, sin embargo, niegan y desconocen el reino que ya vino y fue establecido en el Espíritu en un día. Como relámpago que viene del oriente y se muestra al occidente, así fue la venida de Cristo y el establecimiento de la nación santa, el Israel del Señor, el reino del Padre. Fue la apertura rápida y eficaz de la puerta de la salvación, por Cristo, en Cristo, que conduce al paraíso, que conduce al reino, donde, con la venida de Cristo, moraremos con Dios por la eternidad. Prepárense, pronto, Jesús vendrá como el ladrón y nadie verá el arrebatamiento de los que prepararon su arca. Sin embargo, 7 años después, al final de la tribulación, Jesús vendrá como Rey de Reyes, para todo ojo ver, y no querer estar en el mundo viendo su llegada trayendo su ejército. Sí, soy repetitivo, para que la gente entienda y siempre que haya oportunidad puedan hablar de ello, sin olvidar lo que se ha repetido exhaustivamente. Que la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo esté con todos nosotros. Amén.